Ok, pues bueno, vamos a ver el día de hoy este tema, adoración que perdura. Adoración que perdura. Ujú. Lo iba a dar el hermano Bill, worship that endures. Pero bueno, vamos a... Nos lo puedes dar en los dos idiomas. Así le Sí, vamos practicando. me voy traduciendo yo solito, ¿no? Bueno, como introducción, piensen en algo que ha perdurado por mucho tiempo. Piensen en algo, no sé. Digo, tal vez no tan ad hoc a nuestra fe y eso, pero llama la atención las pirámides, ¿no? Las pirámides de Egipto, que han perdurado por siglos, ¿no? Miles de siglos. Las pirámides de Teotihuacán, que hace poco fuimos, mi esposa y yo, a llevar a Liam al Museo del Mamut, y el guía nos comentaba que realmente no se tiene historia, no se sabe realmente cómo surgen esas pirámides o por qué surgen. O sea, han salido muchas historias y muchos cuentos al respecto, pero pues realmente no se sabe bien por qué y de dónde surgen, bajo qué contexto histórico, etcétera. Pero ahí están y han perdurado por miles de años, ¿no? Y pues también cuando tú vas a la ciudad de Jerusalén, hay ahí enlosados, está el muro del templo que ha permanecido por siglos. Por siglos ha permanecido mucho de eso. Y si van a diferentes lugares, pues se topan, por ejemplo, con las ruinas de las sinagogas donde enseñó Jesús en Capernaum. Se topan con enlosados muy bonitos de la época bizantina, ¿no? Cuando usaban los azulejos esos chiquitos. En fin, o sea, piensen en cosas que han perdurado por mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué es que han podido perdurar por mucho tiempo? ¿Por qué han perdurado por mucho tiempo? Pues por la calidad de sus materiales, puede ser. Por la calidad de sus materiales. Porque pues son cosas fuertes, resistentes, ¿no? Al clima, a la erosión, a muchos procesos naturales que tienden a deteriorar las cosas. Sin embargo, muchas de estas cosas que perduran por mucho tiempo es porque son fuertes y resistentes, como les decía, al clima, a diferentes factores que luego llegan a perjudicar o a deteriorar las cosas. Entonces, haciendo un poquito la comparación y la similitud, si nosotros queremos que nuestra adoración sea una adoración que perdure, una adoración que incluso se convierta en un legado para nuestras generaciones futuras, debe tener estas características, ¿no? En lo espiritual. Tiene que ser algo muy fuerte, muy resistente y algo que esté bien construido, ¿no? Y bien construido me refiero, por ejemplo, a cuando cantamos ese canto de construiré mi vida, ¿no? ¿En dónde? En tu amor. Construyo mi vida sobre qué fundamento, sobre Jesucristo, porque es el mejor fundamento. Y ahí está en el Evangelio, ¿no? Está plasmado. ¿Cuál fue la casa que sí se cayó? La que estaba construida sobre la arena. ¿Cuál fue la construcción que sí permaneció? La que estaba sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Entonces, si nuestra adoración está ahora sí que cimentada con Cristo como la piedra principal, entonces va a ser algo que seguramente va a perdurar por mucho tiempo, ¿no? Y hemos hablado incluso de cantos que nos siguen bendiciendo. Tuve la oportunidad de hacer un viaje esta semana y en este viaje
yo le pedí al Señor, tuve unas horas libres y le dije, Señor, voy a salir a caminar, pero quiero que en esta caminata tú me acompañes y tú me muestres algo, me enseñes algo. No quiero que nada sea una caminata así al azar. Y ya les contaré esta historia porque es larguita, pero me fui. El Señor fue hablando, literal, fue hablando. Y en uno de esos momentos, a lo lejos empecé a escuchar un saxofón que estaba tocando la melodía de Sublime Gracia. Wow, y con todo el contexto de lo que ya me había ocurrido, pues no, esa fue así como, wow, gracias Señor por esa gracia que me salvó. Por ese sacrificio tan precioso tuyo para salvarme a mí siendo un pecador. ¿No? ¿Y cuántos siglos tiene ese canto? Ese canto ya va a cumplir 4 siglos de existencia. Sin embargo, vean cómo es algo que el Señor inspiró, una adoración que el Señor inspiró y que ha perdurado por mucho tiempo. Se ha interpretado de muchas formas por diferentes cantantes, se ha grabado como himno, con estilo de jazz, con estilo big band, en fin. Pero la esencia del canto sigue siendo la misma y ha perdurado por siglos. Por ahí van más o menos los cantos algunos cantos de Marcos Witt, algunos cantos de Miguel Casina, ¿no? Tú te paras en cualquier lado, en cualquier iglesia, empiezas a entonar, tu fidelidad es grande, y todo el mundo se empieza a unir. Tal vez es una melodía muy sencilla, tal vez no tiene tantas estrofas, es una sola estrofa, pero es algo que, wow, ha llegado a unificar a mucha gente alrededor del mundo, y en el momento en que se empieza a entonar, todo el mundo se empieza a unir. Y vean cómo es un canto de adoración que nace a finales de los 80s, ¿no? Ya estamos hablando casi 50 años atrás. Casi 50 años atrás, y que sigue siendo vigente ese canto, se sigue entonando, sigue siendo de bendición. Y así me gustaría que cada uno de ustedes pudiera dejar un legado de adoración para sus generaciones. Que se hable de ustedes, aun cuando ustedes ya no estén presentes sobre esta tierra. Pero que se haga memoria de cómo su adoración, cómo cuando ustedes, como dice el Salmo 42, me acuerdo cuando iba yo delante de la multitud, ¿no? Así decía David en ese Salmo. Ajá. Dirigiendo a la gran congregación, ¿no? Y cómo íbamos con cánticos de júbilo a la casa del Señor, ¿no? Que así sean ustedes recordados por su adoración, por su alabanza. Yo todavía recuerdo cuando mi hermano Gonzalo se escondía ahí atrás para danzar y levantaba sus manos y se gozaba mucho. Por un lado siempre tengo esa cara de él así muy serio, ¿no? Esa cara que a veces hasta rayaba en lo intimidante, ¿no? Pero también por otro lado tengo muy grabada esa imagen cuando se metía ahí a esa esquinita donde ahora está el Salón Carmel, y ahí danzaba y levantaba sus manos y cantaba.
Hay palabras que nos hablan de esta continuidad. Hay palabras que nos hablan de esto que les estoy hablando. Y vamos a revisar algunas, por ejemplo, Salmo 145, versículo 4. Salmo 145, verso 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Yo ya soy cuarta generación, pero doy gracias a Dios que mis hijos ya son quinta generación. Y yo con mucha gratitud le doy gracias al Señor que veo que mis hijos ya alaban al Señor sin que yo tenga que estarlos empujando, ¿no? No sé, a muchos de ustedes tal vez les tocó que sus papás, ponte de pie, ¿no? Ponte de pie tú. ¿Ah? Levanta tus manos. ¿Ah? Y a muchos así como que fue a empujones, ¿no? Pero ahorita les puedo asegurar que ya, al menos los que estamos aquí presentes, ya no estamos por la fuerza. Nadie nos tiene que obligar. Alabamos por convicción. Entonces, y se lo dije a Alexis en su discipulado, tú tienes la gran oportunidad de comenzar algo completamente nuevo, dejando atrás todo lo que fue, pero comenzar algo que se proyecte hacia tus generaciones futuras, ¿verdad? Y Dios así continuamente está dando esa oportunidad porque Dios hace las cosas nuevas. Dice otra escritura, y es que Dios quiere ser el Dios de nuestras generaciones. Entonces vemos en Éxodo 3, versículo 6, y lo dice una y otra vez. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dando a entender que va de generación en generación, ¿no? Y que así sea con sus generaciones, que así sea con sus familias, que sea algo que vaya de generación en generación, por varias generaciones. Dice esta otra escritura, Éxodo 20, versículo 6, Éxodo 20, versículo 6. Por el contrario, cuando me aman fielmente, y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Exactamente, wow, o sea, porque yo no puedo imaginar si con trabajos yo visualizo 5, 6 generaciones, porque conocí a mi ¿qué fue? Bisabuelo. Conocí a mi bisabuelo. Entonces él fue la primera generación en recibir el evangelio. Luego conocí a mis abuelos, mis padres, tercera generación, yo, cuarta generación. Conozco a mis hijos, y primeramente Dios conoceré a mi segunda generación, mis nietos. Entonces yo alcanzo a visualizar 6 generaciones, pero piensa en lo que está diciendo aquí el Señor, 1000 generaciones, wow, es un chorro, muchísimo, ¿no? Y quiere ser el Dios de nuestras generaciones. Y fíjense cómo incluso el Señor tiene este modelo donde se va perpetuando su nombre. Se van perpetuando estas enseñanzas, se va pasando de generación a generación estas cosas que vamos aprendiendo. Y muchas de estas cosas realmente han pasado por muchas manos. Tuve la oportunidad en esta semana también de estar en un museo de la Biblia, impresionante, un museo de 6 pisos,
con un acervo cultural impresionante. Y nos decía el guía, miren cómo a través de los años la palabra sigue siendo la misma. La esencia sigue siendo la misma, a pesar de ciertos errorcitos de traducción, cierta semántica que a veces no se utiliza bien, pero la esencia sigue siendo la misma. Sí, ahí hay una réplica. Pero es impresionante cómo algo ha perdurado tanto tiempo, sin tanta variación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue, es y ha de venir. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras son eternas. Y como les decía, vean cómo incluso en la palabra de Dios está este modelo para perpetuar el hecho de que se vayan pasando sus enseñanzas, el hecho de que se vaya pasando de generación su palabra, de generación a generación. Y vemos, por ejemplo, en primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 8. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 8. Dice, los turnos para ministrar fueron sorteados, sin distinguir entre pequeños y grandes, ni entre maestros y discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente había un modelo donde estaba el maestro o el mentor junto con sus alumnos, sus discípulos, y así entraban a ministrar. Aquí lo dice, sin distinción. Al igual que entraba el mayor con el pequeño, que siento que es todavía algo que nos falta hacer aquí. Impulsar más a los pequeños. Porque no debemos impedírselo, dice muy claramente la palabra. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan. Porque de los tales es el reino de los cielos. En ellos es perfeccionada la alabanza. De la boca de los que maman, es perfeccionada la alabanza. Está el ejemplo de los adolescentes que decían Hosana, Hosana en la explanada del templo. Y algunos querían callarlos, ¡hey, shh, tranquilos! Y el Señor Jesús volvió a decir, no se lo impidan. Entonces vean cómo la palabra habla de que entra a ministrar el grande con el pequeño. Y esa figura también para dar cobertura, para dar guianza, para dar enseñanza, para dar dirección. Esa figura del maestro con el alumno. ¿Por qué? Porque también se trata de transmitir, se trata de comunicar, de perpetuar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por un lado, y esto ha sido mi oración de un tiempo para acá, por un lado, levantar generaciones para el Señor. Y no tengan miedo de tener muchos hijos. No tengan miedo. Es padrísimo, es interesante, nunca se van a aburrir con una familia grande. ¿Que tiene sus desafíos? Sí. Pero el Señor dijo desde el principio, y para mí ese es uno de los primeritos mandamientos. Fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, habrá casos en los que ya no se puede, ¿verdad? Pero cuando se puede, pues adelante, ¿no? Sí. Entonces, esto también tómenlo como
como un llamado para sus vidas. O sea, en serio, levanten generaciones para el Señor. Tengan hijos e hijas para el Señor. Llenen su aljaba de ellos. Y que aún en esos pequeños, ustedes les hagan conocer el nombre del Señor. Ajá. Y les decía, por eso estoy orando mucho por ustedes, oro mucho para que se casen, para que encuentren a esa persona que Dios tiene para ustedes. Y me gozo con los que ya se van a casar, pero sigo orando por los que están por casarse. Es mi oración. Es mi oración. Y miran, a veces cuesta trabajo, ¿verdad? Pero se logra. Amén. Aún el gran mandamiento, aún tratándose del gran mandamiento, el Señor pidió, a ver, esto quiero que lo repitan a sus hijos. Y que se lo estén repitiendo en todo momento. Ajá. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ahí está el principal mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recordemos que la adoración va implícita en este gran mandamiento. ¿Por qué? Porque la adoración tiene mucho que ver con amar a Dios en extremo. Y el principal mandamiento habla de amarle con todo. Entonces la adoración va implícita en el principal mandamiento. ¿Y qué dice el Señor? Verso 6. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Por lo menos habla de 4 tiempos durante el día, cuando hay que estarlo repitiendo. ¿Para qué? Para perpetuarlo. Para que sea establecido en la mente de nuestras generaciones y de la mente baje al corazón. Entonces, por un lado, para perpetuar, para que nuestra adoración pueda perdurar para siempre, levantemos generaciones de adoradores. Y aún hijos e hijas espirituales. Hijos e hijas espirituales en los que podamos compartirles este legado de adoración. Yo me puedo pensar el día de mañana, así como hemos tenido grandes guitarristas aquí, hoy tenemos a Eric, por ejemplo, tenemos a Dani, está Keila, está Iván, está Alexis, en la guitarra, por citar un instrumento. ¿Y el día de mañana qué? Ustedes tienen que ir viendo a su Josué, a ese Josué que ustedes pueden ir preparando para que continúe la obra después de ustedes. Yo la verdad me gozo porque ya de unos años para acá yo me puedo ir y ustedes ya saben qué hacer. Y le doy gracias a Dios porque me doy cuenta que gracias a Dios la obra no gira en torno a mí, la obra gira en torno a Jesús. Y ustedes saben perfectamente bien qué hacer. Y aún cuando voy a jóvenes, por ejemplo, que de repente me invitan, me da gusto que ya saben qué hacer. ¿Por qué?
Porque han visto, porque han aprendido, porque han escuchado. Ya saben qué hacer. Y hay veces que sé que de repente, por ahí me entero, que los invitan que a un cursito, a un curso básico, que a un curso que van a compartir algo de administración o así. Y sé que a veces los llaman a ustedes. Pero me gozo. ¿Por qué? Porque sé que saben qué hacer. Saben de qué se trata la obra. Pero tomen esto en cuenta. Vayan preparando o vayan orando por ese Josué al que ustedes también a su vez van a preparar en algún momento para que continúe después de ustedes. Entonces eso por un lado, levantar las generaciones, preparar a esas generaciones para que ellos puedan continuar y a su vez transmitirlo. Me gusta algo que aprendí en el curso de educación de los hijos con el hermano Gonzalo. Me dijo, ustedes van a ver su calificación final cuando vean a sus nietos. Porque cuando vean a sus nietos se van a dar cuenta si hicieron un buen trabajo con sus hijos. Porque de esa manera los hijos transmiten a los nietos. Me llamó mucho la atención y estoy expectante de ver cómo se llena mi boleta de calificación. ¿Verdad? El que tenga oídos para oír, dice Olivia, la hermana Olivia, el que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, y vamos concluyendo ya con estas citas, estas últimas citas. Eclesiastés 3:11 nos recuerda que hay cosas que podemos iniciar desde aquí y van a continuar en la eternidad. Dice este pasaje, en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Dice Reina Valera 60, y puso en el corazón eternidad. Aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios, pues es que nuestra mente es tan finita, tan limitada, que nos cuesta trabajo siquiera entender la profundidad de esta palabra, lo que es la eternidad. Pero Dios puso eternidad en nosotros. Entonces, hay cosas que podemos iniciar desde aquí y que se van a proyectar hacia la eternidad. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8:35 dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Qué puede interferirse en esa adoración con el Señor? Nada. Creo que el mayor enemigo el que sí puede llegar a separarnos y del que sí nos debemos de cuidar, somos de nosotros mismos. Nosotros podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Y nosotros sí nos podemos apartar del amor de Dios. Pero de ahí en fuera, dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará de esa adoración perfecta? Nadie. Es algo que el Señor nos permite para gozarlo desde ahorita hasta la eternidad. Amén. Y ahora sí, concluyo con estos dos pasajes.
El Salmo 89, verso 1, que dice de la siguiente forma, subtítulo que dice Pacto de Dios con David, Masquil de Etán Esraíta. Por siempre alabaré la misericordia del Señor. De una generación a otra, mis labios exaltarán tu fidelidad. A ti ya te ha tocado ver muchas generaciones pasar por aquí. Con todos Y muchas generaciones de alabanza. desde el principio. Ajá. Veré más todavía, si Dios lo permite. Amén. Amén. Y que así tu alabanza pueda trascender de una generación a otra. Y tú vas a ser testigo de muchas generaciones. Y que esas generaciones te conozcan. ¿Por qué? Porque tus labios exaltan su fidelidad. Salmo 145, con el que empezamos. Salmo 145, versos 1 y 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre. Por siempre. Y ese siempre apunta hacia la eternidad. Y siempre bendeciré tu nombre. Si algo vamos a hacer por la eternidad, es alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Todos los días te bendeciré. Por siempre y siempre alabaré tu nombre. Tomemos un minuto para alabar al Señor, para exaltarle porque Él es digno. Para esto fuimos creados, para la alabanza de la gloria de su gracia. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, dice su palabra. Hemos sido creados para alabarte, Señor. Tú has puesto eternidad en nosotros, sin que nosotros alcancemos a entender o comprender lo que significa, lo que está por delante, Señor. Pero desde aquí, Señor, desde nuestra condición tan pequeña, tan insignificante, tan limitada, desde aquí, Señor, nuestros labios te alaban y te bendicen, Señor. Y permite que esta alabanza que tú has puesto en nosotros perdure, Señor, para siempre. Para siempre, Señor. Porque si algo queremos, Señor, y algo anhelamos, Señor, es alabarte, Señor, por la eternidad. Es contemplar, Señor, tu hermosura, contemplar tu rostro, Señor, por la eternidad y adorarte, Señor. Adorarte por siempre. Y Padre, mientras estemos aquí en esta tierra, ayúdanos a levantar esas generaciones, Señor, en lo físico, en lo espiritual para ti, esas generaciones que alaben tu nombre, esas generaciones que aprendan a temer tu nombre, esas generaciones que amen tu nombre y que vivan para ti, Señor, que vivan para alabarte, que vivan para honrarte. Estas generaciones, Señor, que trabajen y vivan, Señor, para la fama de tu nombre, para que tú seas conocido en toda la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos creado, por haber pensado en nosotros, Señor. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria, Señor?
Aún así, Señor, nos coronaste de gloria y honra. Nos has hecho poco menor que los ángeles, Señor. Pero nos creaste para tu gloria. Vivimos para alabarte. Vivimos para adorarte, Señor. Vivo para adorarte. Vivo para adorar solo a ti, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte. Cántalo. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Amén, Señor. Amén, Señor. Padre, por último pido, Señor, para que todas las palabras que se han compartido, toda esta enseñanza, Señor, no quede como letra muerta, sino que dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Fruto que te glorifique, fruto, Señor, que bendiga a otros, fruto que edifique, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.